Bienvenidos a un nuevo episodio de Café Sostenible. El día de hoy estamos con Carmen Aguilar. Ella es especialista en sostenibilidad y nos va a contar un poco de su experiencia y de todo lo que ha ido como aprendiendo y cosechando en estos años de vida profesional. Carmen, bienvenida y gracias por tu tiempo. No sé si te puedas presentar brevemente. Sí, claro, muchas gracias por invitarme a este espacio que he estado siguiendo en LinkedIn y realmente tiene presentaciones muy interesantes. Yo soy Carmen Aguilar, tengo alrededor de 10 años de experiencia trabajando en temas de sostenibilidad y una de mis pasiones es poder compartir lo que aprendo, así que te agradezco mucho por esta invitación. Perfecto, gracias a ti. Y ahí empezando un poco como en tu trayectoria profesional, ya mirando tu experiencia en empresas como Ferricorp, Luz del Sur, ¿cómo ha cambiado un poco la sostenibilidad dentro de estas empresas en los últimos años? ¿Cómo lo ves en ese lado? Sí, yo creo que a cualquier profesional de sostenibilidad que le consultes, te va a comentar una respuesta muy similar, ¿no? La gestión de la sostenibilidad corporativa ha pasado de ser algo más accesorio o vinculado más con el reporte de indicadores positivos, resultados positivos que tenga una compañía en materia ambiental, social y de gobernanza, o incluso un Ujú, poquito más atrás, bastante centrado en los temas sociales. Eh, Hasta estas épocas en que ya se convierte en una forma literalmente de hacer negocios, ¿no? Es la gestión sostenible de los negocios, en donde se monitorea cuál es el aporte de una empresa a la comunidad y en general al entorno, al ambiente, ¿no? Y cómo también el ambiente, el entorno, la sociedad influye en los resultados de una compañía. Creo que la idea ha ido avanzando, madurando hasta convertirse en el negocio mismo, ¿no? En crear valor no solo para los accionistas, sino también para los demás grupos de interés. ujú, claro, y ahí como en ese camino, ¿en qué momento sentiste que, por ejemplo, los reportes de sostenibilidad dejaron de ser como un documento comunicacional y ahora ya es como más una herramienta estratégica, ¿no? Para el negocio. Sí, yo creo que lo que más ha cambiado ha sido el propósito del reporte, ¿no? Y el público objetivo al que está dirigido. Un reporte de sostenibilidad, para quienes nos escuchan y no están tan familiarizados con el término, es un documento en donde las compañías pueden compartir sus principales resultados en materia no solamente económica, sino también de gobernanza, social y ambiental. ¿No? Muchas empresas elaboran reportes de sostenibilidad o integran a sus memorias anuales que están elaboradas con un foco más financiero, resultados de estos tres aspectos, ¿no? Y yo creo que lo que más ha cambiado en el último tiempo es que deja de ser el trabajo principal que tiene un área de sostenibilidad y se convierte en el resultado de una gestión de todo el año de todos los colaboradores de la compañía, ¿no? Es realmente una forma de comunicar todo lo que se ha logrado más que solamente el foco en la comunicación, ¿no? Digamos, es como la última cadena del eslabón. Y además este documento, por lo mismo que ha perdido su enfoque único en la reputación y ha ganado más relevancia en el tema de la gestión misma del negocio, ya responde a intereses de más públicos, ¿no? Si bien antes tenía un tema más general, ¿no? Públicos externos para que conozcan más a la compañía, ahora se le Ujú. está agregando un tinte más relacionado al tema de inversiones, ¿no? De resultados financieros de la compañía y con foco a que los inversionistas a través de este documento puedan conocer la gestión sostenible de un negocio y estar aún más interesados en facilitar procesos e instrumentos de financiamiento para las compañías, ¿no? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que ahora, como comentas, ¿no? Es muy importante este documento porque ya el público es diferente y también sintetiza un poco todo lo que han ido trabajando en las diferentes áreas en todo un año, ¿no? Y ahí como en tema normativo, estándares, sabemos que hay diversos estándares ahí como para reportar. ¿Cómo crees que las empresas peruanas, latinoamericanas están respondiendo de repente a estándares más exigentes como, no sé, el CSRD? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque eh, con el paso del tiempo, la mayoría de empresas han tenido como norte estar en la capacidad de reportar bajo los estándares de la Global Reporting Initiative
GRI, Ujú, ¿no? Y ese es el estándar más común. De hecho, KPMG hizo un estudio en el 2024 y mencionaba que ya el 78% de las empresas grandes de la región reportan bajo ese estándar. Entonces, es un estándar muy común, la mayoría de empresas reportan con él. Y el foco del GRI está principalmente en poder pegarle, por así decirlo, apuntarle a una mayor variedad y amplitud de grupos de interés, ¿no? No solamente a los inversionistas. Entonces, es ujú, muy bueno que las compañías ya tengan esta buena práctica de reportar con esos estándares, pero ahora se suma un nivel de complejidad, ¿no? Que es poder reportar con estas nuevas normativas, como las de la Unión Europea que mencionas, o también las NIF S1 y S2, que ujú. son las nuevas normas que, relacionadas con contabilidad, pero ahora también con sostenibilidad, ¿no? Para tener un lenguaje común entre lo financiero y lo ASG. Pero si una compañía ya se encuentra como, ya tiene un sistema de gobernanza de sostenibilidad, tiene una estrategia, ¿no? Ha evaluado sus riesgos y oportunidades, tiene una gestión de indicadores y metas, ¿no? Hacer el reporte ya es algo mucho más sencillo, ¿no? Si ya han avanzado todo lo demás en su gestión, como decía en la pregunta anterior también, el reporte es como que el punto final. Entonces, yo creo que dependerá del nivel de madurez de las empresas. Yo creo que algunas no están preparadas, lamentablemente, pero también el que venga con un empuje normativo va a facilitar que las empresas se preparen lo que les falte, ¿no? A velocidad récord para alcanzar el nivel de madurez necesario para llegar a este último paso del reporte con los nuevos estándares, ¿no? Pero yo siempre me gusta decir, ¿no? A mis colegas, si han logrado madurar la parte de gestión, esta segunda etapa no va a ser tan complicada como lo piensan. Obviamente todas las cosas nuevas hay que ir mejorando poco a poco, pero yo creo que si ya la empresa está madura en estos temas, va a ser mucho más sencillo reportar con las nuevas normativas, a pesar de que sean más exigentes. Claro, mencionas, ¿no? La normativa de alguna manera ayuda a que presione como a las empresas a seguir como evolucionando y exigiéndose un poco más, ¿no? Y Y claro, si no como se mencionas pusieron las también, pilas, si no se pusieron las pilas hasta ahora, este es el momento, ¿no? claro, sí, tal cual. Y ya eso también como hace más competitivo todo el mercado en sí, ¿no? Como para que ya sea no solo como iniciativa, sino ya algo que tienen que hacer, ¿no? Ujú. ¿Y tú qué crees que, por ejemplo, los inversionistas buscan realmente cuando leen un reporte de sostenibilidad, como desde su perspectiva, como quizás desde tu experiencia, qué es lo que más les pueda interesar o que ha ido como cobrando más importancia en estos años? Em, He investigado mucho en el tema últimamente, como parte del proceso de elaborar mi tesis para ser magíster en dirección de empresas. Ujú, Hace un par de meses sustenté mi trabajo y algo que me sorprendió mucho de la investigación es que creo que de alguna manera con el levantamiento de información pude identificar tres asuntos principales que podrían estar buscando los inversionistas al leer un reporte de sostenibilidad, ¿no? Primero, que sea comparable, ¿no? Y por eso es que es tan importante los estándares, ¿no? Eh, las normativas de la NIF S1 y S2 se apalancan mucho en los estándares sectoriales del SASB, ¿no? Entonces, eso facilita que un inversor pueda comparar los resultados de una compañía con otra, porque van a utilizar, digamos, las mismas unidades de medida, el mismo scope, entonces eso va a facilitar que un inversionista pueda comparar, así que encuentra muy valioso el uso de estándares, ¿no? Por otro lado, que un reporte esté verificado, ¿no? Por un tercero, alguien más que haya hecho ya el trabajo de revisar esos resultados ambientales, sociales y de gobernanza y que pueda acreditar que la información que se está poniendo en el reporte ujú, es real, es fidedigna con lo que está gestionando la compañía, ¿no? Ya hay muchas empresas que están avanzando en el tema de verificación y yo también creo que ese es un paso muy importante para estar preparados para lo que se viene, ¿no? Y tercero, que quede más clara la conexión entre sostenibilidad y finanzas. La verdad es que creo que cuando conversamos del tema nos damos cuenta que en realidad no es tan difícil, ¿no? Hay muchos temas relacionados a cómo impacta el entorno dentro de un negocio que deben ser ujú, considerados ahora materiales, o sea, importantes, ¿no? Por ejemplo, en un reporte ya no puedes decir solamente estamos comprometidos con el medio ambiente, ¿no? Hay claro. que decir,
¿no? Tenemos, en el 2023 emitimos X toneladas de CO2 y la meta es reducirlas en 30% para el 2030, ¿no? Y si ese dato además lo ha Ujú. ubicado un tercero, ¿no? Y si además tiene este tercer paso que te digo de conexión de sostenibilidad y finanzas, como por ejemplo decir el X% de nuestras sedes identificamos que están en riesgo por inundaciones, por algún tema de cambio climático, y eso nos generaría unas pérdidas de aproximadamente tanto. Ese link facilita que el inversionista se dé cuenta de que la empresa ha cobrado conciencia de que esa es una realidad. El inversionista sabe, como todos sabemos cuando lo conversamos y lo pensamos 5 minutos, que realmente Ujú. lo que pasa en el entorno afecta el negocio. Pero lo que el inversionista quiere saber es si la empresa se ha dado cuenta y lo ha puesto en números. Porque si no se ha dado cuenta Claro. y no lo ha puesto en números, significa que no tiene una buena gestión de sus riesgos en general, ¿no? Que impactan no solamente al entorno, sino también las finanzas de la misma compañía. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Que sea comparable, que sea verificable y que esté clara la conexión entre sostenibilidad y finanzas, ¿no? Que se note que la empresa sabe que hay una conexión y que la haya cuantificado. Ujú. Sí, claro, y aparte de todo eso también hace mucho más fácil que se puedan, como dijiste, ¿no? Comparar con, digamos, no sé, con competencia o otras empresas del sector, ¿no? Y Así ahí es. como que ahora que has investigado en temas de reportes de sostenibilidad, ¿cuáles son como los errores más comunes que de repente las empresas pueden hacer al momento de reportar o algo que deberían evitar, digamos, para hacer un correcto reporte? Yo creo que un error muy común es pensar que el reporte es un fin en sí mismo, ¿no? El reporte Ujú. es el punto final, como hemos venido conversando, de un proceso de Ujú. gestión, ¿no? Entonces, Sí, si todo está enfocado simplemente en el reporting y no en la gestión, no va a ser valioso esa comunicación, ¿no? claro. Ningún grupo de interés, y menos los inversionistas, van a poder aprovechar información de allí y tener una buena imagen de la compañía o tener confianza de que invertir ahí va a tener buenos resultados, ¿no? Y para eso es muy Ujú. importante entender que el análisis de materialidad, que es este análisis por el cual las empresas identifican qué temas son relevantes para su negocio y para sus grupos de interés, ¿no? Y cómo se impactan de ida y vuelta, ¿no? Cómo lo que hace la compañía impacta a los grupos de interés y cómo lo que hacen los grupos de interés y el entorno impactan en la compañía. Es un análisis que usualmente se ha hecho solo para reportar, cuando Ujú. en realidad en el último tiempo nos damos cuenta de que ese análisis ya no debe ser, digamos, solo por temas, ¿no? Cambio climático, equidad de género, sino por riesgos y oportunidades específicos para el negocio que está haciendo el análisis. Entonces, el análisis de materialidad sirve también para gestionar, no solamente es para reportar. Entonces, si el análisis de materialidad hoy solo me está sirviendo para cumplir con un requisito de los estándares que sigo, y para hacer el reporte está faltando un primer paso, ¿no? Que es que eso realmente se vea en la gestión, ¿no? Y eso está vinculado con que también es importante que se reporten metas cuantificables, ¿no? Ujú. Entonces, si no se hizo bien ese primer paso de identificar riesgos y oportunidades puntuales para el negocio, a través de un análisis de materialidad, o lo que ahora también se conoce como doble materialidad, por tener este enfoque de materialidad financiera y también de materialidad de impacto que comentaba. Ujú. Si no se hizo bien ese paso para la gestión, se va a notar en el reporte, porque el reporte no va a tener información sobre metas cuantificables. Y un inversionista, como decíamos, espera también tener esa información, ¿no? Ese sentido de realidad de que la empresa ya hizo esa tarea, ¿no? Y puede confiar en que tiene sus riesgos y oportunidades bien identificados. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y si estas metas cuantificables no están aprobadas por el directorio, es mucho más difícil también que el reporte sea visto como un documento válido, ¿no? Es muy importante, creo, en estas épocas, no cometer el error de suponer que todos van a entender tu estrategia o que si estás reportando un indicador significa que hay una estrategia detrás. Hay que describir el sistema de gobernanza, hay que describir la estrategia, hay que describir los riesgos y oportunidades, hay que describir qué programas e iniciativas se desprenden, ¿no? de esos riesgos y oportunidades para aprovecharlos o mitigarlos y Ujú. cuáles son los resultados, ¿no? Entonces, si no está esa cadena completa, ese es creo que un error muy común, que no esté la cadena, ¿no? Que nos focalicemos solamente en los resultados. Eh, yo creo que esos serían como los dos errores más comunes que denotan que no hay Ujú. una gestión de sostenibilidad, sino solo hay una gestión de reporting aislada.
Claro, y ahí también es mucho énfasis porque a veces, como dices, ¿no? Se elabora el reporte y ahí queda como el trabajo arduo, ¿no? Porque igual es como complicado un poco hacer un reporte, ¿no? Porque involucra mucha información. Entonces, ahí también se ve un poco el propósito de hacerlo, ¿no? No solo como mencionas, cumplir o de repente como comunicacional, sino que sea un parte de la estrategia, ¿no? Del negocio y que las personas también lo puedan entender y no necesariamente especialistas en sostenibilidad. Así es. Y, y ya ahí como en temas de indicadores que mencionaste que es importante que los reportes también sean como cuantificables. ¿Qué indicadores son como los más difíciles de medir correctamente de sostenibilidad o de repente qué indicadores crees que sí o sí tienen que estar, pero a veces no se declara la información correctamente? Yo creo que la respuesta que más rápido viene a mi mente son los que involucran a la cadena de valor, ¿no? Cada vez Ujú, se espera que el reporte no solamente incluya la compañía, ¿no? En específico, sino también aguas arriba y aguas abajo. Entonces, por ejemplo, la medición de las emisiones de alcance 3, de gases de efecto invernadero de alcance 3, ¿no? Que ujú, justamente corresponden a aquellas que un tercero realiza a tu nombre, por así decirlo, son los más ujú, complejos, ¿no? Porque implican recopilar datos de los proveedores. Entonces, también hay un trabajo de acompañamiento a tu cadena de valor, ¿no? Para que se prepare para facilitarte la información de la mejor manera posible. Hay muchas empresas que ya lo están haciendo, incluso el mismo GRI tiene un programa, ¿no? De negocios competitivos con el que ayuda a que las empresas capaciten en temas de reportería a sus proveedores de tal manera que estén listos para reportarle ese tipo de indicadores que si ellos no lo, si el tercero no lo está midiendo, uno no va a tener cómo reportarlo ujú, en su empresa, ¿no? Y también creo que los temas relacionados con tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en el caso que investigué para mi tesis, era una empresa comercializadora de bienes de capital y hay emisiones, digamos, asociadas durante la fase del uso de la maquinaria, o sea, también de los clientes, ¿no? Entonces, eh, porque las emisiones que se generan por el uso de la maquinaria también podrían ser consideradas para reportar. Entonces, esa ujú, también es una información que no necesariamente es sencilla y que, por ejemplo, estándares como el SASB espera que uno reporte. Entonces, así, cada sector tiene sus retos, pero creo ujú. que lo más difícil es tratar de abarcar toda la cadena de valor y ese es un trabajo que las compañías tienen que empezar a hacer porque, por supuesto, que lo que se hace o se deja de hacer en la cadena de valor tiene un impacto financiero y también en los grupos de interés de la compañía, ¿no? Ujú, sí, claro, totalmente de acuerdo. Y aparte de que, como mencionas, ya incluso el trabajo va mucho más allá de tus funciones diarias o como de tu alcance directo, ¿no? Sino ya va también el indirecto y ver las maneras en que puedas fomentar y acompañar a los proveedores también para que puedan reportar de una manera adecuada, porque al final ellos son tu alcance 3 y de igual manera la información la necesitas también, ¿no? Así es. Y ahí como también mencionaste al principio el tema de la verificación, de que sea información como confiable. em, en tu experiencia, ¿cómo has visto que los equipos van como transicionando a poder como estar más involucrados en el tema de recolección de información? Porque sabemos de que hay muchas, por ejemplo, unidades de, no sé, diferentes unidades en diferentes parámetros. ¿Qué crees que es fundamental que los equipos que de repente no están tan involucrados en temas de sostenibilidad deberían como ir desarrollando para que esta comunicación fluya de la mejor manera? Yo creo que los departamentos, áreas, gerencias de sostenibilidad eh, tienen que también tener entre sus funciones la capacitación o a veces se usa el Ujú. término la evangelización sobre sostenibilidad para las demás áreas de la empresa, porque justamente la evolución que ha tenido el término de gestión sostenible de los negocios invita a que ya no sea solamente un área la involucrada, porque justamente ahora que hablábamos incluso de la cadena de valor, se entiende que en todo el proceso de la compañía, en todos sus procesos, hay sostenibilidad, por así decirlo, ¿no? Sí. Todos nos relacionamos con un grupo de interés, todos le prestamos un servicio a alguien,
y también todas las etapas de la cadena de valor se ven afectadas por lo que sucede en el entorno. Entonces, es muy importante que los equipos de sostenibilidad se compren ese pleito, ¿no? Y yo creo que está sucediendo, que de hecho está migrando bastante. Hay empresas en donde, por ejemplo, en las que yo trabajo, el área de sostenibilidad está dentro de la sugerencia de relaciones corporativas, que está dentro de la gerencia comercial. Entonces, porque nos dimos cuenta de que el usuario final de nuestro servicio es también nuestra comunidad, ¿no? Es también, o sea, hay un grupo de interés, digamos, más mezclado, quizás que no pasa en todas las empresas, ¿no? Hay otras empresas en las que he trabajado, la sugerencia de sostenibilidad está dentro de la gerencia financiera, como para poder facilitar, ¿no? Los procesos en donde se relaciona las finanzas con la sostenibilidad. Yo creo que cada vez hay más integración del tema de sostenibilidad en el corazón del negocio. Antiguamente, debo confesar que era un poco más complicado, ¿no? Porque, como dices, había que pedir información a otras áreas y no necesariamente las demás áreas entendían por qué era importante comunicar esta información. Pero cuando hacemos el paso previo de que se entienda que la sostenibilidad es el negocio, como dicen algunas personas que he escuchado, algunos colegas, ¿no? Que la sostenibilidad es el negocio, todos entienden que lo que están haciendo va a contribuir a tener una gestión sostenible del negocio que se traduce finalmente en un reporte, ¿no? Y creo que una buena práctica es también invitar a que quienes han contribuido con el reporte, porque les hemos pedido unos datos, entiendan que no solamente les hemos pedido unos datos, sino que hay toda una gestión que ellos mismos están haciendo detrás y que queremos reflejar en el reporte todo ese trabajo arduo que tienen a lo largo del año y los resultados que alcanzaron a lo largo del año. Y yo creo que esa es una buena forma de ir animándolos a entender cómo este no es un trabajo adicional, sino es la etapa final que corona todo el esfuerzo de un año de todos nuestros compañeros en la compañía, ¿no? Claro, y al final es un conjunto que igual va a beneficiar a todos, ¿no? Porque representa el trabajo que vienen haciendo todos. Así Y es. ahí también comentaste un poco sobre la doble materialidad. em, y qué importante es hacerlo más allá de para el reporte, sino como parte de la estrategia, ¿no? ¿Cómo crees que este nuevo término o nueva manera como de definir temas materiales ha cambiado la mentalidad de las empresas que sí lo incorporan en su estrategia y que sí evalúan el impacto financiero y el impacto hacia afuera? De todas maneras, podría dividir, digamos, el impacto positivo, ¿no? De este cambio de mentalidad, ¿no? Ujú, De solamente evaluar, digamos, el tema de impacto hacia afuera y también ujú, involucrar el tema del impacto financiero, ¿no? Por un lado, si tú ves los rankings de temas reputacionales, ¿no? Como por ejemplo Merco, mm, vas a visitar los reportes de las empresas que están con un mejor puntaje, ¿no? Que están en el top 10, en el top 20, por ejemplo, vas a ver que en sus reportes hay un esfuerzo adicional para reflejar que realmente este es un tema, ¿no? Que se gestiona de manera transversal en el negocio, ¿no? Que realmente todos están involucrados y cada uno de los colaboradores está capacitado, entiende cuál es el propósito, tienen claras cómo se gobierna la sostenibilidad de la compañía, estrategia, riesgos y oportunidades, metas cuantificables, indicadores, ¿no? Se nota, y yo creo que no es coincidencia. Y por otro ujú, lado, también las empresas que son, si vas a otro tipo de rankings, ya no reputacionales, sino por ejemplo, que evalúan la gestión de sostenibilidad de una empresa y que impactan directamente sus oportunidades en el mercado, como el Dow Jones Sustainability Index, ¿no? Por ejemplo, que es ujú, un listado, ¿no? Al que pueden acceder las compañías gracias a que son evaluadas en el aspecto económico, ambiental y social a través de un cuestionario que es muy exigente, que pide, como dije hace un rato, lo que se espera del reporte por parte de los inversionistas, ¿no? Data comparable, verificable y el vínculo de esos temas de sostenibilidad con eh, las finanzas de la compañía. Entonces, coincidentemente, son también estas empresas, ¿no? Son también las empresas que si tú vas y visitas su reporte, puedes al leerlo darte cuenta que hay algo detrás, ¿no? Que no es solamente una narración. Entonces, yo creo que ese cambio de mentalidad está teniendo ujú. mucho impacto y tiene impacto real en el negocio, tanto en el tema de reputación como en el tema
de las oportunidades de inversiones y tener buenos ojos en el mercado de capitales, ¿no? Ujú, claro. Y ahí ya como, digamos, cerrando, como, ¿qué consejo le darías como a las personas que están empezando a reportar o que quizás quieren reportar pero no saben por dónde empezar o de repente no tienen como un área de sostenibilidad per se, pero quieren como hacer iniciativas en estos temas? ¿Tú por dónde empezarías si es que es una empresa que nunca ha reportado? Sí, si eres una persona que se dedica a sostenibilidad, o sea que estás empezando tu camino en un área, un departamento de sostenibilidad, creo que es muy importante capacitarse. Hay mucha nomenclatura, muchas definiciones, estándares, normativas, que a priori pueden parecer difíciles, pero que en realidad son sencillas, ¿no? Y creo que como toda profesión, siempre hay como la jerga de la profesión y uno si lo ve desde afuera se puede aturdir un poco pensando que es algo muy difícil de entender, pero no. Y felizmente hay muchas oportunidades de capacitación gratuitas, los mismos estándares, ¿no? A mí me gusta siempre compartir en LinkedIn esas oportunidades porque yo también las aprovecho y creo que son útiles para todos los que nos dedicamos a estos temas, de poder Ujú, ir aprendiendo, ¿no? Capacitándonos, porque si nosotros conocemos el tema, lo dominamos, vamos a poder compartir con los demás, ¿no? Con las otras ujú. áreas que se dedican a otras cosas en el día a día, ¿no? Vamos a poder explicárselos de mejor manera y compartir y escucharlos y ver qué podemos construir juntos. Eh, y por otro lado, también vamos a estar más seguros y preparados para sustentar por qué esto es importante para el negocio, porque creo que todavía ese es un camino por recorrer, ¿no? Hay que seguir evangelizando, como decimos a veces, en estos temas, entonces si no estamos preparados, no vamos a poder dar. Y no solamente en temas de sostenibilidad netamente, sino también en temas relacionados a la gestión de los negocios. De hecho, cuando decidí estudiar una maestría, opté primero por un MBA, porque para mí, más que un tema de liderazgo y de gestión, ¿no? Para tener nuevas responsabilidades y mi crecimiento profesional, lo vi como una oportunidad también de entender mejor cómo funcionan las empresas, ¿no? Cómo funcionan las otras áreas, tratar de entender un poco más Sí. sobre eso para poder hablar ese doble lenguaje que me permita acercar a otros al tema de sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy útil. Y para los que no se dedican a sostenibilidad, creo que vale la pena también invertir tiempo desde esta mirada de que todos contribuimos a que un negocio perdure en el tiempo, sea sostenible, tenga impactos positivos, ¿no? En el entorno, desde las diferentes áreas, ir preparándonos, ¿no? Ir aprendiendo. No digo ser expertos, ¿no? Pero sí tener ese interés, ¿no? Ver qué están haciendo otras compañías. Algo que yo amo del reporte de sostenibilidad es que habla de todas las áreas. Entonces, si yo soy una persona que trabajo, no sé, pues en gestión de proveedores, puedo Ujú. leer un reporte de sostenibilidad de otras empresas de mi mismo rubro, algunas que sean top en temas de gestión de proveedores, en temas de sostenibilidad, en temas de reputación, y ver qué está haciendo, ¿no? Y ahí puedo un poco abrir mi mente de qué otras posibilidades, más allá de lo que yo puedo ver en este momento, puedo traer a mi compañía para hacerla crecer, para que agregue valor para los accionistas y también para el entorno y los grupos de interés. Ujú. Entonces, creo que vale la pena que sea lo que sea que uno se dedique, se empape estos temas, aunque sea lo mínimo indispensable para poder aprovechar que los reportes son documentos públicos, que son ricos, que tienen mucha información, y ver cómo modernizar tu propio negocio, aumentar tu ventaja competitiva, mejorar tu labor como profesional en un área de distinta sostenibilidad. Entonces, yo creo que todos ganamos aprovechando la información pública tan rica y valiosa que hay en los reportes de sostenibilidad, ¿no? Ujú. Sí, de hecho que sí, aparte como mencionas, ¿no? Ya más allá, si es que no estás de repente involucrado directamente con el área de sostenibilidad, saber esos temas de todas maneras va a sumar como para, porque en algún momento vas a tener que darle información a algún área de sostenibilidad y va a hacer que el proceso sea mucho más ligero, ¿no? Y que Sí, también se puedan comunicar en el mismo lenguaje que de hecho hay en algunas métricas o parte del reporte, ¿no? sí. Pero bueno, nada, muchas gracias Carmen por tu tiempo. Muy interesante hablar de estos temas de reporting que creo que está creciendo mucho más en el país y como dijiste también, la normativa te exige más, entonces de hecho que va a haber un crecimiento a futuro a nivel país, ¿no? Y que más empresas van a sumarse también a reportar. Muchas gracias por tu tiempo y por la invitación. Realmente siempre es un placer conversar de esos temas. Aprendo mucho en estos espacios al intercambiar ideas y al conversar, así que te agradezco. Gracias, Carmen.